Pues muy buenas a todos. Estamos aquí en la cuarta entrega de Café y Canastas y la verdad tengo el privilegio, la suerte de tener aquí pues para mí, bueno, primero que me parece una persona súper especial y siempre muy buena gente, que me ha tratado muy bien. Y segundo porque es nada más y nada menos que el director de la revista con la que yo he crecido, para mí un referente. Yo he crecido desde pequeñito con ella y nada, es un privilegio para mí tener al director de Gigantes del Básquet, a David Sardinero. David, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bueno, gracias por la primera parte de la presentación, sobre todo, porque lo segundo ya, el fondo ya está. Pero es verdad que lo primero es lo que de verdad importa, que yo he cumplido. Mira, el café, aquí Mira, preparado. O pues, sea, pues es lo que te viene a decir ahora, eso eh, te iba a decir. que la primera pregunta siempre viene a decir, a preguntar que si eres muy cafetero, si la persona entrevistada es muy cafetera. Pues la verdad es que sí. Y además ha ido a más últimamente, porque antes lo tomaba pues para desayunar y poco más. Y fue, fíjate, a raíz de un viaje a Colombia, que, bueno, pues ahí, sabes que es un sitio súper Sí, sí, opulento, sí. cafetero total. Y yo reconozco que no sabía nada de la teoría, ni de cómo se hace, ni de qué tipos hay, ni cómo se puede, las diferentes tipos de preparaciones, todo eso. Y ahí al final, pues hicimos algún cursillo, alguna charla, te enseñan cosas tal, y como que Ah, muy bien. le cogí un poco ahí el gusto. Y ahora ya, pues todas las tardes me hago uno diferente, al de por la mañana me refiero, y voy un poco ahí investigando, pero vamos, estoy muy lejos todavía de conocer. No, no, muy bien. Pero Muy oye, bien. me gusta y se ha convertido casi en un pequeño hobby, o sea que me alegro de la pregunta. Bueno, pues mira, para empezar está muy bien, mira, para hacer toma de contacto. Y ahora, ya metidos en tema, quiero empezar por un poquito por el principio. Eh, ¿Cómo te aficiona? ¿Cómo se aficiona David Sardinero al baloncesto? Pues mira, yo la verdad es que como aficionado empecé casi antes que a jugar. Es decir, jugar, de hecho, yo he jugado un nivel muy bajo, porque por altura y por físico tampoco he sido nunca una persona muy propicia para el baloncesto. Pero sí que tenía en casa el baloncesto porque mi padre sí que llegó a jugar a nivel de segunda categoría, filiales de Madrid y tal. Entonces, no profesional, obviamente. Pero sí que estaba en casa el baloncesto. Entonces, como que yo recuerdo de pequeño así tal, que lo ponían en casa, que estaba en la tele y que así, pues, poco a poco, algún pabellón de vez en cuando, pero bueno, también era futbolero, con lo cual vivía los dos deportes. Y el baloncesto siempre estaba en casa. Y luego, hay otra anécdota también curiosa, y es que yo soy de Carabanchel, que es un barrio de Madrid, Uh-huh. y hubo unos años en los que el Madrid y el Estu jugaron en Vistalegre, que es un recinto Sí, que hay todavía. ahí en Sí. Carabanchel. Y claro, lo que pasaba es que yo iba a un colegio público allí y tal, y hubo varias veces, o sea, no recuerdo exactamente cuántas, que venía gente de los clubes y a un jugador y tal, y te daban entradas. Entonces, claro, tampoco había mucho más en Carabanchel, con lo cual los chavales allí, pues empezamos algunos a ir al daba igual el Madrid, el Estu, lo que te daban, claro. Sí, 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 sí. Y a ver algún partido allí en vivo en Carabanchel en Estadios. Sí, a mí me pasó un poquito con la peña, con el pabellón Osias Marc también. En la época del colegio, pues te daban entradas y claro, veías allí, Y pues. es algo que seguramente a lo mejor los jugadores de ahora, al final, cuando les mandan a hacer eventos, cosas sociales, tal, entiendo que es parte del curro y que lo verán con, pues a veces como un poco, pues algo, algo más incómodo y tal, pero para que vean que es importante al final y que siembra semillas ahí, que oye, pues la gente que a lo mejor no le gustaba o no lo conocía, va un día del partido, le dan unas entradas y oye, pues acaba Sí, siendo aficionado. y, y se aficiona, sí, sí. Uh-huh. Eh, lo siguiente es si tenías claro que querías ser periodista deportivo. Bueno, es relativo, porque yo quería, y es verdad que mm, un poco el entorno o la gente alrededor te hace dudar, ¿no? Porque al final es una profesión complicada. Y, joder, yo tenía buenas notas y tal, y me decían, y oye, vas a hacer periodismo y por qué no haces otra cosa. Claro, tú ahí con 17 años dices, pues igual, y ya, no solo padres, al final, pues gente alrededor y tal. Y yo qué sé, ya me planteé hacer fisioterapia o algo de informática, yo qué sé, algo como que pareciera más serio, ¿no? O más Sí, a sí. lo mejor de la sociedad, me refiero. Y bueno, pues, al final acabé decidiendo por periodismo, pero ya te digo, sí, yo lo tenía más claro que mucha gente, por los profesores incluso también en el instituto y tal. Así que, pues no hice mucho caso ahí y ahí acabé. Y
¿Dónde comenzaste a trabajar en periodismo deportivo? A mí me suena que te he oído por ahí que empezaste con el texto, creo que puede Sí, ser. esa historia siempre está por ahí, sí. Y de hecho no es deportivo, porque ahí hacíamos de todo. Y eso fue una beca que salió en la universidad todavía. Y bueno, pues dije, nunca había tenido un trabajo, fuera un trabajo, una beca al principio, con un horario y ir a un sitio físicamente a estar no sé cuántas horas hacíamos ahí. Y dije, vale, voy a probar. Y oye, pues ahí estuve. Y de hecho luego se quedó embarazada una compañera y acabé teniendo un contrato serio ahí y tal. Y fue año y pico, una cosa así. Y, joder, pues oye, de todos lados yo creo que algo se aprende, ¿no? Y ahí también, pues, aprendes a escribir en muy poquito espacio y rápido, pero incluso, me acuerdo, algún atentado de ETA y cosas así un poco heavy vamos, de la actualidad y de, más allá del deporte, porque ahí el deporte, claro, eran 10 páginas en las noticias, y incluso el tarot, el tiempo, bueno, había que hacer un poco de todo. Yo recuerdo los resultados de fútbol, ¿no? Cuando parpadeaban, ¿no? Y aquello de... a mano con un codiguito se ponía y el numerito se movía. Sí, era todo. Y si me puedes explicar también un poquito el proceso que te lleva desde que empezaste a llegar a ser director de Gigantes del Básquet, que ya sé que son 10 años los que llevas ya allí. Sí, creo que son 10 ahora, me parece. Sí, claro, o sea, casi para 11, ¿no? Sí, por ahí. Y fue del teletexto, de ahí pasé una beca al Marca. En Marca estuve también un año y pico. Y ahí ya enseguida empecé a colaborar en webs de básquet, tipo Solo Básquet, tubasket.com, una web que hubo muy buena hace unos cuantos años. Incluso en acb.com hice alguna cosilla también de colaboraciones, tal. Entonces, bueno, ya empecé a entrar más en el deporte en sí. Y de Marca pasé a La Sexta, a Marca TV, y ahí sí que ya empecé a hacer solo, bueno, más bien, más baloncesto, narrar y tal. Y en paralelo, pues sí que iba echando una mano en eso, en webs, y tenía un poco de, yo tenía un blog también de baloncesto, de proyectos y prospects. Y a raíz de conocer a César Manclares, que fue el anterior director de Gigantes, pues empecé a colaborar con Gigantes un poco más de continuo, o por lo menos a echar un cable allí, a los cierres y tal. Y cuando Nanclares deja la dirección, cambia de trabajo, pues deciden que quede yo con esa posición. Y bueno, pues ahí seguimos hasta ahora. ¿Cuánto ha cambiado la forma de dirigir la revista desde hace 10 años ahora? Porque tiene que ser ya no solo la revista, sino todo lo demás, ¿no? Que digamos que ha aumentado, ¿no? Eso te iba a decir, ha cambiado más casi todo lo que hay alrededor. Porque lo que es la revista en sí, yo siempre explico que es una cosa como muy artesanal, de que hay que hacerla con cuidado, porque es un proceso muy marcado de texto, imágenes, diseño, tal, enviar a una imprenta, todo eso no cambió demasiado. Es verdad que ahora a lo mejor ya no tenemos que ir físicamente a la imprenta, como al principio, que lo mandabas casi con un disco duro, hace tampoco tantísimo. Y ahora ya pues lo puedes mandar con un WeTransfer o con cualquier cosa de estas, con Swiss Transfer o cualquier plataforma. Pero lo que es la revista en sí, el hacerlo, no ha cambiado tanto lo que es el proceso. Es elegir buenos temas, tener una buena idea o una buena percha y conseguir llevarla a cabo y que quede lo más bonita posible. Es la idea. Es que eso es un poco de planificación de a ver el mes que viene, a ver el mes que viene, a ver el mes que viene. Pero no, eso no ha cambiado tanto. Los programas, pues a lo mejor sí que cambias de InDesign, de Quark a InDesign, Photoshop evoluciona, pero la IA para el diseño, para algunas cosas, pues claro. Pero sí que cambia mucho. Pues yo noto que yo antes, o sea, ahora claro, la cantidad de redes sociales que hay, la cantidad de formatos audiovisuales que hay, la cantidad de todo eso hace que cada vez tengas más cosas alrededor. Eso en la parte puramente editorial o periodística, sin entrar en que antes, claro, ahora es una cosa mucho más grande, porque al final hay muchas más cosas alrededor, como los campus, los eventos, todo el conglomerado de cositas que hay. Y claro que, pues, al final entre reuniones o cosas de planificación o de tal, pues, te ocupa más tiempo que a lo mejor hace 10 años, cuando entré, que seguramente, pues, claro, ahora mismo, cualquiera que escucho, que piense en salta una noticia, esta mañana, bueno, por el momento en el que grabamos, el parte médico de Gleitoso, que por desgracia ha salido a la lesión. Sí. Claro. Ahora hay Twitter, Facebook, por supuesto Instagram, una alerta o una notificación para que te salga en el móvil, la web,
a su vez cada red social con unos formatos y unas imágenes diferentes. Si haces algún vídeo, alguna reacción, uno cortito para TikTok, uno vertical para Instagram, para un reel, otro un poco más largo para... Claro, todo eso es infinito. Entonces, eso sí que yo creo que es lo que más ha cambiado y lo que cambiará más, me imagino, porque cuando... Hay la frase esa de que cuando parece que te estás aprendiendo las normas del juego, te las cambias, ¿no? El algoritmo, lo que sea, y ya empiezas a ser diferente. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva a hacer la revista? Aproximadamente, digamos, desde el primer esbozo que tomáis hasta que sale a la calle. Pues hay una parte de diseño, producción y hacerla, digamos, de diseñarla y tal, y luego hay una parte de imprenta y distribución. Eso es lo que siempre digo que es un poco también artesano, porque al final tienen que mandar con un camión al último pueblo de Cádiz o de Galicia, o al último suscriptor, que es más importante también, al último suscriptor que le llega en correos o pueda. Entonces, solemos aglutinarlo en una semana, que es en la que trabajamos juntos, en este caso, el diseñador y la maquetadora, que son dos compañeros que llevan desde que pasó a mensual, y yo y Nacho Doria, que es el redactor jefe, que es el que me ayuda también en toda la parte de edición y de corregir. Al final hay que ir quitando X de las maquetas, de los sumarios, las letritas, los pies de foto, todo. Y eso, ya digo, nos solemos guardar una semana al mes para estar a full, digamos, estar todos los días a tope. Y yo sí que, a medida que se acerca el mes, pues voy planificando, pidiendo temas, encargando pues eso, ideas que se me ocurren o propuestas que me llegan o de contenido, prefiero. Y ahí, claro, eso ya es un poco más cosa mía con Nacho, oye, ¿cómo ves esto? ¿Se te ocurre algo para esto? ¿Quién puede hacer esto? Tal. Y es un poco, vamos, yo creo que casi todas las revistas, ojalá se pudiera hacer con mucha más previsión, pero el problema es algo más difícil, a lo mejor a Gigantes, es que yo siempre explico que Gigantes todavía tiene una doble alma, por decirlo así un poco hortera, de temporalidad y de actualidad. Es decir, hay revistas buenísimas, como Panenka, como FIU, de Fórmula 1, que me parece una pasada, en papel también, que son mucho o un poco más atemporales, un poco más monográficos de lo que Gigantes es en general. Entonces nosotros sí que estamos haciendo algunos especiales, monográficos, tal, pero todavía tenemos un poco de compromiso editorial, personal, así con suscriptores que todavía quieren también parte de actualidad o de, oye, bien, pues este mes, por ejemplo, Santi Justa, claro. Para mí es muy difícil meter en portada a un jugador de la Liga Endesa concreto en un mes porque no sabes si el mes que viene va a estar bien, va a estar mal, va a estar... O piensas solo en los meses en los que suele haber la portada casi siempre dedicada al campeón de la NBA o de la CB o de la Liga Endesa, de la Copa o tal. Ahora intentamos hacer un mate femenino, más luego las guías, no quedan tantas portadas. Sí, no te quedan tantas libres. Sí. Entonces, por eso digo que yo creo que casi todas las revistas lo hacen así, lo que es el proceso, me imagino, de juntarse, diseñar, maquetar, y eso al final es programa y texto. Yo al final lo que tengo que conseguir es que un texto que me manda una persona en un Word y unas fotos que están en algún sitio, en este caso una agencia o un fotógrafo, quien lo haga, acabe está todo diseñado, maquetado y listo para en el formato que tiene que estar, con el tamaño y tal, para que le imprima a un señor en una imprenta en a la Ubera, no sé dónde está exactamente el pueblo, pero y que luego eso llegue, lo hace, y sí que se rompe, y sí que se doble, y sí que... Sí, que llegue bien, ¿no? Y más o menos, ¿cuánta gente formáis en la familia Gigantes? Pues ya te digo, para hacer la revista, esos 4. Esos son los 4 troncales. Que es 2 personas de diseño, y Nacho y yo, sobre todo recibiendo y editando o corrigiendo cosas. De hecho, yo hay meses que escribo más cosas y meses que a lo mejor no escribo yo tanto. Porque, bueno, de lo que sea, no. Lo que pasa es que luego sí que hay varios colaboradores más o menos habituales o más o menos fijos que siempre o casi siempre participan, pero claro, son colaboraciones externas y de gente que, bueno, tiene otros trabajos, otras circunstancias y colaboran de vez en cuando. Pero claro, también no es lo mismo un número especial dedicado a la figura de Elisa Aguilar que la guía de la NBA. Pero claro, tampoco soy unas personas. A mí, por ejemplo, me gustan mucho números como los de este mes, que está ahora en kioscos, porque son variados, pero hay temas de todo, claro. De masculino, de NBA, de más antiguos, con una historia de Sabón, por ejemplo, que ahora.
Pero en cambio un reportaje de estadística avanzada sobre los Houston Rockets, cómo están jugando, una entrevista con Abrines. Sí, que hay mucha variedad. Y en cambio un monográfico mola mucho también, un especial Jordan. Mola, pero claro, al final es buscar algo diferente, algo que no esté tan contado, o las mejores fotos o tal, pero acabas de Jordan hasta aquí. De Jordan o de cualquiera de los que hemos hecho. Sí. De Magic, del que sea, sí. Eso es, así que es un poco la historia. Entonces, ¿cuánta gente? Pues yo digo, la clave son esos 4, porque sin esos 4 a día de hoy es complicado que saliera. Tiene que haber otro, prefiero. No que sea es imprescindible, pero por lo menos porque se un poco todo el proceso de cómo se hace. Y luego ya, pues eso, colaboraciones un poco externas que depende de la temática y del mes. Y luego más a más es lo que tengas ya por el tema de redes, etcétera, ¿no? Claro, eso ya. Eso ya. Claro, es que. Eso ya aparte, claro. Pues, la parte del día a día, que son los compañeros de web, redes sociales, todo esto, claro. Y de hecho, ellos, algunos, o la mayoría, suelen escribir de vez en cuando también en la revista, pero al final su función y para lo que de verdad lo hacen bien, sobre todo, es la parte de que son, no sabes tú igual, al final la parte de redes, de web, de tal, es que es otra cosa que es infinita y que es cambiante totalmente. Cada día, un día es mejor la foto vertical en Instagram, otro día tienes cuadrada, otro día el Twitter, bueno, X perjudica los links, es mejor ponerlos debajo, pero no sobre la misma foto. Es complicadísimo. Y sí que están los compañeros, que es otro equipo de otros 4 personas, que son independientes y están en el día a día de la web y las redes, llámalo como quieras. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser director de Gigantes? Hostia, bueno. Lo mejor, a mí cuando alguien me dice cosas de la revista, ¿verdad? El otro día que hicimos un evento en Madrid, que está en YouTube, que si alguien lo quiere echar un ojo también, con Paco Torres, que es un director histórico de Gigantes, que tuvo 28 años haciendo la revista. Y a veces se me olvidan esas cosas. No lo de Paco, pero se me olvida lo que la gente ama a Gigantes, o a la revista, el cariño que le tiene. Yo qué sé, cuando alguien te cuenta una historia el otro día me acuerdo de un señor, no se me olvidará, que me dio en el evento invitamos a un suscriptor antiguo para que, como agradecimiento y tal, y me dio una virgencita de la Milagrosa para desearme suerte. Nos viéramos dentro de 10 años y tal, y es que mi hermano es un apasionado tal. Y, yo creo que eso es lo que da mola, la verdad, cuando alguien te cuenta historias o notas ese cariño, porque muchas veces incluso, que normal, la gente escribe casi siempre ahora para quejarse. Y seguramente yo también, y seguramente tú también. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando alguien pide comida a domicilio, tú te quejas si llega tarde, o no viene, o llega frío. Pero si llega bien, no, ¿verdad? No, eso es verdad. Digo, ese curro debe ser súper jodido y que está con el teléfono diciendo... Claro. Entonces, cuando alguien escribe o te dice algo para darte las gracias y tal, eso mola mucho. Yo diría que es lo que más, fíjate, el notar ese cariño y decir, hostia, qué presión por aguantarlo. Lo peor, a mí, yo mal el vértigo de estar pensando el mes que viene y el mes siguiente. Yo siempre digo que los mejores días del mes para mí son del 25 al 31. Porque ya está hecho el número del mes siguiente, ya no se puede hacer nada. Y tengo un poquito de margen hasta el siguiente para ver qué se me ocurre o ver qué pasa o ver qué tal. Pero, de hecho, mira, a veces me dice la gente, en tu habitación tendrás un montón de portadas guapas por ahí, números especiales. Y no tengo tantas así a la vista porque a veces digo, hostia, qué presión de qué guapo estuvo esto que hicimos, a ver si se me ocurre otra cosa parecida. O qué guapo estuvo la portada de la guía NBA de hace 5 años, a ver el año que viene qué narices se me ocurre, o a mí, vamos, a todos. Así que ese vértigo y esa presión un poco de decir, y esto que estará, ¿hacia dónde va a ir esto? La gente se va a informar cómo dentro de 5 años, de 10, no tengo idea. Entonces, esa es un poco la presión y eso, y a veces perder un poco el punto al ver el baloncesto, porque que eso es normal y pasa a mucha gente. Yo creo que ya es un trabajo. Y yo disfrutaba mucho del baloncesto como aficionado, obviamente. Claro. Y ahora siempre que lo estoy viendo estoy pensando, pues mira, a ver si conseguimos una entrevista a este jugador, oye,
A ver si enganchar a 4 partidos buenos, o hace mucho que no hice un siguiente del mes, por el vicios, o hemos hecho esto. O tengo que ver este partido, tengo que ver el otro, tengo que ver lo que un poco hablábamos también fuera de micrófono, que no hay final. No, claro. NBA, ACB, Liga Andesa, Liga Femenina Andesa, Euroliga, Primera FEB. Y yo he empezado, no, yo he intentado hacer siempre, pero a decir, hay cosas que digo, es que yo de esto no tengo ni idea. Ya, claro. Si tú me invitas a una tertulia de Liga Femenina Andesa, te diría, no, llama a Luis Vallejo. Que Luis, claro, sí, lo llama Luis, que es Luis, claro, pero... Hacer lo que pueda, es seguir un poco al día, pero no, soy especialista. Entonces, bueno, pues es el verlo un poco con otros ojos y, bueno, pues decir, incluso cosas personales, que a lo mejor estás viendo, yo que sé, un partido y estás pensando, es que, claro, si se clasifican para no sé qué, tengo una boda, entonces si no me la pierdo, cosas, claro. Pues bueno, pues oye, es normal, es ley de vida, porque es tu trabajo, al final. Sí. No, es así. Pues mira, había hecho colación porque la siguiente pregunta que cuál es el futuro, quizá, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Claro, no te digo 10 años a más, ¿no? Pero claro, ahora también con lo de la IA y todo eso, no sé, ¿no? Me parece que da un poco de vértigo. Total, a ver, yo no tengo idea. Yo te puedo dar un poco la sensación y claro, aquí hay muchas cosas. El futuro es, claro, el futuro es de todo. El futuro de las revistas en papel. Yo creo que empieza a haber un pequeño, o quiero pensar en una cierta tendencia a valorar un poco también la parte física de las cosas. Sí. Es decir, la parte tener algo que puedas tocar, algo tangible, algo que tengas, ¿verdad? Luego lo tienes, luego, pero eso y el un poco aprovechar para leer o para hacer cosas un poco alejado de las pantallas. Que al final, como ya está metido en el ocio, en el trabajo, en todo el día a día, yo creo que todos nos apetece de vez en cuando o sea, coger yo leo el catálogo del Eroski cuando llega el correo y lo miro en papel, o el de juguetes de no sé qué, digo, me da igual, pero lo toco y digo, a ver. Sí, pero lo que es el... Bueno, eso, que al mismo tiempo, el papel llevamos años diciendo que iba a desaparecer. Yo, aquí está, porque yo lo que hago es eso. De vez en cuando, pues leer un rato. Entonces, incluso la gente que me dice, la tengo en el baño, digo, pues oye, me parece una gran idea. Digo, en cualquier momento es buena para echar un ojo. Pero al mismo tiempo lo que te digo, el papel ha subido un montón de precio, con lo cual ahora se ha convertido casi en un objeto de lujo, de lujo de producir. Sí. Llevamos años diciendo que el papel va a desaparecer. Pues resulta que ahora, por política, porque hay millones de envases y de paquetería y de packaging y todo esto, el papel, el cartón, la celulosa, sube el precio. Pues, bueno, por no enrollarme mucho, el papel, yo creo que para nichos pequeños, con algo muy atemporal, yo no sé si dentro de 10 años Gigante va a seguir siendo mensual, o yo veo mucho que hacen en otros países, porque al final me gusta, de hecho suelo crear portadas de otros países, cosas que veo curiosas. Y hay más cabeceras que han intentado hacer cosas tipo cada un mes sí, un mes no, más guías y menos mensuales. Por ejemplo, FIUM, creo que la de Fórmula 1 hace 4 gordas al año. Bueno, no sé, ahí al final todos estamos un poco probando y viendo cómo salen los números también. Entonces, yo creo que para eso, para tiradas pequeñas, tenemos un problema gordo con los kioscos y los puntos de venta, porque eso sí que está bajando mucho el volumen de los que hay, el número. Hay menos. Sí, claro. Tengo siempre la dicotomía de a mí me encanta el kiosco. Yo, la revista que tengo aquí delante la he comprado en el kiosco porque a mí me gusta bajar, saludarle. Sí, yo también. Yo también soy de eso, sí. Con la pistolita tica y veo que funciona el código. Aún no ha funcionado y es un tema, eso. Me gusta verlo y ver cómo, si lo encuentran, si ve el precio bien, bueno, ya son cosas. Pero al mismo tiempo, claro, yo si hay menos kioscos disponibles, tengo que conseguir que esa revista siga llegando a la gente. Entonces, a lo mejor prefiero que se suscriban o que se la mande desde la tienda, porque hay diferentes márgenes también. Sí. Hay factores de una cadena de producción de cualquier... Nosotros vendemos eso, igual que gente que vende cualquier cosa. Entonces, bueno, pues es un debate. Y no sé hacia dónde irá, la verdad, veremos. Nosotros al final, a día de hoy, estamos subiendo suscriptores. Es algo porque, además, incluso hemos hecho un esfuerzo, sobre todo en el último año, para intentar tenerlos más contentos, en el sentido de escucharles más, de ayudarles en la forma de lo posible, ver un poco qué necesidades o qué te demandan. Pero bueno,
veremos a ver hacia dónde va esto. Ya te digo que es una cosa común a todo. Y la web y las redes sí no tengo ni idea, pero no sé ni el mes que viene, porque me cuesta mucho a mí ponerme en la piel, no solo de cómo va a evolucionar, cómo nos informamos tú y yo dentro de 5 años, sino lo de siempre, las generaciones que están por debajo. Yo intento acercarme, sobre todo, pero ya como curiosidad personal, ¿eh? Y yo tengo, no sé, primas pequeñas y les pregunto, oye, vosotras, no sé, ¿dónde escuchas la música? ¿O cómo lo haces? ¿O qué es esto? ¿Qué decís? ¿De dónde sale esta frase? Tal. Pero no tengo ni idea, y es que siguen haciendo gente, o creciendo gente, tanto lo hacen, pero creciendo. Y ahora, niño de 10 años que le gusta el baloncesto, no sé dónde acabaré informándose cuando tengan 20, pero bueno, ese es un poco el reto de todos. Cuéntame un poco, como hemos hablado de que están las revistas, están las redes, pero cuéntame un poco cómo son los campus de Gigantes y dónde los hacéis y en qué fechas y todo eso. Claro, pues los campus al final empezó siendo algo pequeñito y que ha ido creciendo a medida de que han pasado 2 años y que han visto que un poco que la fórmula o el tipo de campus se podía extrapolar a otras ciudades, incluso Madrid. Al final parece que todo es Madrid de la vida. Y digo, no, si es que yo mismo estoy en Bilbao. O sea, yo he sido parte del mes aquí y mi casa. Y al final, pues hay muchas provincias, sobre todo, donde es muy agradecido que hagan cosas y que disfrutan con actividades o no solo disfrutan, que responden. Y responden me refiero a que vive, funciona y hay demanda. Y ya te digo, pues yo le pongo mucho en valor el trabajo que tiene detrás, porque al final es algo en lo que yo tampoco soy especialista, es decir, hay un equipo, una parte del equipo dedicada a eso, y a mantenerlo y a pues, eso hay que en cada sede puede haber un incendio cada vez, pero vamos, cosas desde la pandemia y todo la pospandemia con las medidas sanitarias, los controles, tal, está bueno. Claro, por suerte no hemos tenido ningún problema de lesiones, hay cosas que puede pasar, accidentes, pero yo creo que lo bueno es que después de tantos años, yo creo que cualquiera que le preguntes, de los que han estado, me refiero, de los que han estado cerca, puede tener buenas palabras. Y eso también es lo importante, que es algo de lo que yo puedo hablar tranquilamente, porque aunque no lo conozco, entiéndeme, no conozco los detalles de cada operativa, de cada sede, pero ahora mismo hay 20 sedes en unas cuantas provincias, son datos ya muy, muy grandes. Sí, son. Y claro, yo no conozco en cada sede el nombre del entrenador o en cada tal, pero sé que, sobre todo que las personas que están trabajando en eso, son garantía de que supervisan todo eso y de que entonces yo por eso sí que siempre procuro agradecer el esfuerzo y el curro de los que montan todo esto, no solo en Madrid también, como digo, sino sobre todo los que están luego. A mí me pasa, a veces estoy por aquí andando por la calle, yo iba con mi chica y vi un chaval con una camiseta del campo gigante. O sea, claro, antes hablando de las cosas que no le dije nada por pura vergüenza mía, es decir, pues igual se la ha dado su primo y no sabe ni de qué le estoy hablando. Pero dije... Sí, pero como ¿no? Con un poco de orgullo, ¿no? De decir, ostras. Claro, yo estaba flipando un poco. Y igual que él sí se lo hubiera dicho. Pero bueno, pues ya te digo, ese curro que hacen sobre todo los entrenadores locales, de clubes que aprovechan unas semanas, pues oye, para hacer otros curros como esto. Y a esas gente sí que yo creo que es la que quiero agradecerle de verdad oye, el que lo hagan bien, sobre todo. Porque al final, ya te digo, nosotros en cada sitio cada sede tiene sus circunstancias, en unas tenemos a lo mejor más arraigo, en otras son más nuevas y son asociaciones y hemos hecho acuerdos diferentes. Bueno, cada sede necesita unas cosas, tiene unas necesidades y ya te digo que nosotros lo que un poco yo siempre digo internamente es que hagamos donde hagamos, con quien hagamos, eso yo no, hay gente que lo valora, pero que yo pueda hablar tranquilamente y que esté orgulloso de lo que... del trabajo, no sé de lo que hay detrás. ¿no? Muchas veces me pasa, amigos míos, oye, que quiero llevar a mis hijos o mis hijas a tal, ¿cuál me recomiendas o cuál tal? Digo, mira, habla con estas personas oye, que te expliquen, que te informen y ya te digo, no he tenido demasiadas quejas, así que encantado por esa parte. Muy bien. Sí. Separando un poquito, te voy por el baloncesto. ¿Goza de buena salud actualmente el baloncesto?
¿Crees que habrá más cambios también? Tema de, por ejemplo, se habla mucho del tema del triple, etcétera. ¿Tú crees que habrá, bueno, primero si te goza de buena salud, si habrá algún cambio? ¿Crees que de aquí a un periodo corto de tiempo? Yo creo que el deporte en sí tiene buena salud, porque es un deporte que es, sobre todo en formación, en arraigo, en licencias, siempre sale el dato este de las licencias, tal. Una cosa importante también, como deporte con licencias femeninas, creo que el deporte en sí tiene mejor salud de la que muchas veces pensamos y que a lo mejor lo que es debe de todos, y en lo que todavía podemos mejorar es en el seguimiento, la repercusión y cómo, la presencia que tiene y cómo lo vemos, cómo lo seguimos ya cuando pasamos al profesionalismo. Claro, es que no tiene nada que ver los problemas que para mí hay en formación con los que hay en profesionalismo. Claro. En los medios, en la comunicación y en todo lo que queramos. No solo el calendario sobrecargado, la complejidad a veces de seguirlo y el exceso a veces también de partidos, que tú lo piensas como aficionado y dices que esta semana, imagínate que eres aficionado del Baskonia, tienes 3 partidos en casa. Es que no tengo tanto ocio para ir 3 veces a un pabellón. Por mucho que me guste. No yo, digo, un caso puede ser. Pero claro, al mismo tiempo es eso, el deporte de formación está creciendo. Luego yo también creo que hay una percepción errónea un poco a veces también desde Madrid. Yo eso lo aprendí también viendo fuera, de cómo se sigue en Madrid y cómo se sigue en otras provincias, donde el baloncesto tiene más seguimiento real. Hay un porcentaje alto de gente que va al pabellón y que es fiel, que lo tiene como su cita semanal y disfruta de eso. Que es por ejemplo el caso de Bilbao, que conozco un poco más, oye, cómo, y hay siempre es la broma que decimos a veces, que hay muchas veces que hay más gente en una rueda de prensa de Bilbao Basket que en el Madrid. Eso tiene una lógica también, porque al final, claro, de Bilbao Basket a lo mejor hay una, en Madrid hace 3, en Madrid hay 200 millones de actividades todos los días de tal, y en Bilbao no hay tanta. Bueno, pues, entonces, creo que hay diferentes, el baloncesto como tal, como deporte puro, y como, yo creo que tiene mejor salud de la que a veces todo este ruido nos hace pensar, pero creo que sí que, obviamente, hay margen de mejora en que luego el aficionado sea capaz de seguirlo más y ya te digo, es culpa de todos. Creo que es algo que es mejorable y que hay mucha gente intentando pensar en cómo mejorar ese seguimiento y esa presencia, esa exposición, tanto de masculino como de femenino, como de europeo, de NBA o de cada uno en su campo. Así por resumir un poco. Sí, que la pregunta da para mucho, ¿no? Es como a lo mejor un poquito la cita de beso que como veas actualmente el periodismo deportivo, pero que exactamente da para poderte tirar toda... No, pero es una pregunta normal, recurrente que yo mismo me hago muchas veces. Incluso a veces cuando tengo una charla con alumnos, con estudiantes y tal, y yo pienso, a ver, el periodismo deportivo tiene una fama muy mala, tiene una posición en la sociedad complicada, tiene cosas muy chulas y es una posición que se aprovecha a veces un poco de ese exceso de vocación, en mi opinión, que tiene mucha parte de la gente que lo ejercemos, que estamos aquí. Y eso provoca que se acompañe a veces de condiciones malas o de situaciones pues precarias y de los contratos mal pagados, en los casos en los que está remunerado. Y eso para mí es un problema. Pero no solo porque para que la calidad o suba, sino porque las personas que lo ejercen tengan situaciones dignas de vida. Con lo cual, ya digo, que es una parte que cuando se hace esta pregunta siempre se va más, los periodistas, bueno, es que hay de todo, hay buenos, hay malos, es como yo siempre digo, sí, tú al fontanero que te da a tu casa no valoras el bueno o malo, no sé, bueno o malo, pero no predispones que es malo y que te va a engañar y que encima le vas a poner, porque tú piensas que tú eres capaz de hacer su trabajo mejor, que es lo que pasa muchas veces con el periodismo deportivo. Y yo, es parte de un debate que creo que es culpa del periodismo deportivo, de parte del periodismo deportivo. También creo que hay una culpa de autocrítica del consumidor, de decir, vale, perfecto, tú opinas todo eso. ¿Eres luego consecuente? Let you down, let's panica o no pasa nada, a mí cada uno que vea lo que quiera. Sí, claro. Pero, ¿cómo de consecuente eres? No, como consumidor.
cualquiera de nosotros. Eso, y luego la parte que no se habla tanto, que es para mí un elefante en la habitación en el periodismo, que es eso, las condiciones, el estado de los medios, el estado real de los medios, el futuro de los medios como instituciones, si los creadores de contenido serán el futuro. Yo siempre digo, si son el futuro, que lo sean, ojalá, pero espero que tengan la ética y la sensibilidad de, si tienen colaboradores fijos y se remuneran y tal, o sea, tienen beneficios, mejor dicho, que piensen en las condiciones o sea, que sean justos y que actúen de una forma ética. Pero sí, sí, sí. es una pedrada un poco más mía y que, oye, ojalá haya más gente que las tenga o que tengan alguna partida. También te voy a preguntar un poquito si has pensado un poquito todo el tema este del desembarco de la NBA en Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, si ves a ver, si puede ser bueno? Lo he pensado, como cualquiera como tú, seguro, como cualquiera, como mi padre, me refiero, cualquiera lo habrá pensado. Tengo dudas, porque yo de verdad que el punto de partida de la duda es cuando interpretan que hay alguna forma de que el negocio en Europa se amplíe y se multiplique por X mil o crezca mucho más. Y yo pienso, como aficionado, como parte de la industria, digamos, o de la parte económica del baloncesto, medio de comunicación, ojalá de verdad salga adelante todo esto y ojalá funcione y ojalá encuentre una fórmula para que todo esto crezca y se multiplique y sea mucho más grande. Pero yo no lo tengo tan claro, que puede ser tan automático. Esa es la duda que a mí me genera, más allá de que me parezca mejor un formato, otro, que Roma o París, o que... Es que estructuralmente donde yo no sé, de verdad, si hay espacio para crecer tanto. Yo, y fíjate, sin ser consecuente, o yo en este caso, porque te he dicho antes que uno de los problemas del baloncesto es que hay base, pero no hay propuesta, sí. O creo que hay margen para ello. Entonces, yo creo que hay margen, pero sí tanto, ¿sabes? Entonces, pues si va a ser tan rupturista, es decir, yo creería en un crecimiento más sostenible y poco a poco, pero que vaya a cambiar esto de... Sí. Bueno, pues estábamos en eso. Ahora ya sí quería pasar un poquito más tema más, digamos, un poquito más sentimental, ¿no? Un momento que guardes con cariño, de los que hayas vivido, bueno, siendo director o, bueno, en una cancha de baloncesto. Buena pregunta también. Pues son cosas, buena pregunta sobre todo porque son cosas que no tienes en la cabeza normalmente y que te hacen pensar. Hombre, a mí me gustó mucho porque, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer los premios, a la gala de premios, y hay varios que me han gustado, encuentros, Miki Vukovic con Amaya Valdemoro, recuerdos de Petrovic de Lolo Sainz, ahí hay muchos de estos un homenaje a Kai Kunitz, cuando, si te acuerdas. Ajá, sí. Pues hay muchos de esos que, joder, en los que yo mismo estás ahí en el público y tal, y dices, sí, estoy rompiendo también, o sea, estoy a punto de llorar yo, y se supone que yo no puedo llorar aquí, porque estamos en... Pero, fíjate, yo también te diría, y siguiendo con eso, que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos den a que demos premios, pero no que nos den a nosotros cosas y que nos reconozcan. Y yo tuve un momento chulo cuando el Hall of Fame de la FED, que eligió a Gigantes y yo pude subir a recoger ahí el Balón de Oro, ese que siempre que es común un poco para todos, y eso me dio un poco vértigo de notar que estabas ahí representando 40 años de historia. Igual que el año pasado tuvimos un premio también en la Federación Catalana, que estuve ahí con... Puede ver, te lo voy a comentar. Que parecen tonterías. No, parecen tonterías. Que a lo mejor es un reconocimiento. Claro, no nos han dado un Oscar, pero joder, a nivel de reconocimiento, nosotros no estamos tan acuerdo. Yo, por supuesto, claro. Y incluso como Gigantes tampoco. Y el Hall of Fame, recuerdo que ahí fuimos parte del equipo de la oficina, de la gente que curra. Me refiero de todo tipo. De enviar la revista, meterla en sobre, de llamar a un suscriptor, de una factura. Y estuvimos ahí, la verdad, fue un momento chulo, un momento guapo, porque sabes que eso no pasa casi nunca. O sea, al final es eso. Nosotros tampoco hemos tenido tan normal. O sea, nosotros damos premios, pero no hay cierto reconocimiento. Así que ese me quedo. Por decir ahí alguna cosa diferente. El tema de las
de las Copas del Rey, de las Copas de la Reina, a mí me gusta ensalzarlo porque siempre digo que es, bueno, y todo el mundo lo dice, ¿no? Que es la gran fiesta, digamos, del baloncesto, pero eso de ver a todas las aficiones juntas, joder, eso es algo que en otros deportes es impensable. O sea, yo creo que, no sé qué opinas tú de todo eso, cómo lo vives, o cómo vives tú una Copa del Rey, que eso sabes que es un tema que nos tiramos muchas horas, pero también, joder, tiene mucho, ¿no? Mucho Sí, mola. de Pero vivir. mola porque, más allá de la parte de la afición en sí, del que se junten o de que... yo creo que lo que está pasando un poco, y lo decía yo de broma el año pasado con algún amigo y tal, es que incluso está pasando un fenómeno, que es una opinión, no es algo científico, que yo creo que hay mucha gente que ya incluso sin ser aficionado a un equipo concreto o sin que su equipo esté clasificado o tenga posibilidad de ganar o tal, va, Va. me pasa a mí con mis amigos a veces, a un festival, que ya coges un poco la experiencia, te gusta, el tal, y se queda Y como ya repites, claro. una cita en el calendario y decir, año viene volvemos. Sea donde sea, esté mi equipo o no, y ya no solo Baskonia, que Baskonia tuvo la gracia que lo hacían cuando no se metían, que al principio eran como situaciones muy Sí, sí. excepcionales, ¿no? Pero yo creo que ya hay mucha gente, y te pasa cuando vas a una copa y ves gente con camiseta de equipos rarísimos, ¿sabes? Vamos, es que no Sí, solo sí, sí. de fuera de los 8. Sí, sí, la Iglesia Ferrol, por ejemplo, ¿no? Que, ¿Y de dónde eres? No, de Ferrol. ¿Y por qué vienes aquí? No, pues porque vengo con mi amigo y hace 4 años que venimos y vamos a todas y no sé qué. Y entonces, claro, eso es lo que yo creo que es yo le decía a mis amigos, se está convirtiendo, a mí me pasa eso con la música, de, oye, pues el año que viene vamos a este festival porque nos gustó un poco el rollo de un fin de semana que te lo reservas, tal, y casi que te da un poco igual quien toque y más o menos los grupos pues yo creo que está pasando un poco eso. Entonces, bueno, a ver, luego a nosotros como ahí es complicado porque yo siempre digo, joder, me molará, yo nunca he ido a una copa como aficionado, la verdad, siempre he ido a currar. Y bueno, pues a lo ya, mejor me molaría ir a una copa de sí, aficionado, porque yo pienso, joder, esta gente sale por la noche y al día siguiente, claro, al día siguiente, claro, si estás de aficionado, pues si tienes un pues poco claro, la copa, la fanzón, tal, y tú estás pensando, bueno, que por la mañana para, digamos, la a gente que va a descansar. jugar, siempre hay un entrenamiento, una rueda de prensa, una minicopa, un evento No, no, de gigantes o de quien sea que presenta un libro, que presenta no sé qué, o tal. Pero siempre hay cosas que hacer. Y acaba el partido y dice, vamos a cenar no sé dónde. No, está el entrenador ahí, salimos a las 12:30 de la noche del pabellón, a la 1, y acabas comiendo un kebab o una hamburguesa donde puedes. O sea, no es tan glamuroso luego a veces, sí, pero bueno, pero la verdad es que está guapo eso. Yo siempre digo que es una paliza, que yo acabo cansadísimo, porque al final quieres ir a todo, quieres llegar a todo, quieres ver a todo el mundo, y luego nos vemos, sí, vais a ir a no sé dónde, sí, no sé, me voy a dormir. Y bueno, pues yo es verdad que de joven, pues alguna noche salías por la noche y tomabas unas copas, tal, y ahora ya digo, muy tarde, muy tarde. ahora se complica más. Y este Sí, año, bueno, este año la verdad que en el Roche Arena la cosa, bueno, con muchas ganas, va a estar guapo, sí, sí. O sea que, a ver qué tal es una copa ahí, en un pabellón tan grande y tan chulo. Todavía no he ido yo, o sea que espero no, yo tampoco, ir tengo antes, ganas. pero bueno, la copa seguro. Te iba a decir cuando decías el tema de las aficiones que si no habías ido al Barris Nord, que vayas, porque es un Ya, auténtico espectáculo. no pendiente. Y hablando de copas, algo parecido está empezando a pasar y me mola mucho con la Copa de la Reina. Es decir, Sí, yo sí que he estado en varias de las últimas, las de Zaragoza, por ejemplo, que me encanta Zaragoza. como sede de Copa. De Sí, Copa, sí, si fuera sede fija no pasaría ¿sabes? tampoco nada. Y me ha encantado, me ha encantado. O sea que, y yo creo que se está generando un poco el mismo embrión Sí, 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 sí. con el tema de la charanga, la calejira o el encuentro de aficiones, tal. Y eso mola, que yo creo que al final se dan condiciones muy similares a que pase algo muy parecido. Es decir, juegue el, da igual, el Perfumes Avenida o el Dreamland Gran Canaria, en el fondo lo que es el formato Sí, 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 sí. o el ecosistema de Copa puede ser algo muy parecido y replicar una experiencia similar, o sea que me alegro de que Sí, sí, yo tenía suerte de haya estar todo yo tenía suerte de estar en las últimas y la verdad que sí, ya, que sobre todo las de en Zaragoza. Zaragoza, joder, son la verdad una delicia. Y también veo que la sensación que tengo es que sobre todo en Liga Femenina, pues también está el tema de visualizaciones, ahora que se dan los partidos en YouTube y todo eso, yo creo que también está ayudando bastante Sí, a crecer de asistencia a en, pabellón y tal. Yo creo que ahí también lo que decíamos antes. Hay margen, obviamente, pero sí, hombre,
nos podemos quedar con lo que se hace mal solo, pero yo también me gusta un poco, pues oye, ver lo que está mejorando y que sí que creo que está mejor que hace unos años. Bueno, y ahora ya para terminar, las dos últimas, no estoy haciendo más el tiempo. ¿Qué supone para la revista llegar a los 40 aniversarios y tener, que no, yo aconsejo a todo el mundo que vaya al kiosco a por ella, porque quizás no sé si todavía está, supongo que sí estará el número, quizá o no, pero si no, que se suscriban y que lo hagan, porque la verdad que la revista es una pasada, que personalmente a mí me hizo recordar, porque encontré, resulta que yo tuve el póster de la Yugoplástico, lo tuve muchas veces en mi habitación cuando era pequeño. Y es que no me acordaba de él, y cuando lo vi, hostia, fue un regreso al pasado bestial. O sea, me llevé un alegrón de haberme recordado todo eso, pero bueno. De hecho, esa ya no creo que esté, puede que en algún kiosco todavía, pero porque a final de mes el proceso es que los kiosqueros, lo no vendido, los vendidos que se llaman, lo devuelven y ya entra la nueva. Con lo cual, pero nosotros en la tienda online sí que, claro, tiene que haber stock y si no, en algún momento volverán los que nos han vendido. O sea que eso es la tienda nuestra, se puede comprar. Pero joder, mira, de hecho el tema de los pósters, claro, de hecho yo cuando preparamos este número tuve que pensar bastante porque al final a mí ya me ha tocado hacer, en el buen sentido, varios, claro, el especial de los 30 años y el especial 1500, que también estuvo bastante chulo, porque era como un número muy, joder, qué guapo, 1500, ¿no? Y en este, claro, pensar, pues una vez más te tienes que parar y pensar, a ver, qué hay diferente, qué podemos cambiar o qué no hemos tocado todavía con la presencia que merece. Y salió el tema de los pósters. De hecho, Doria quería darlos a página entera, los pósters, digo, pero ¿cuántos son? ¿O cuántos querrías dar? 45. Digo, bueno, eso es media revista, no podemos dar media revista solo de póster, así. Y ya te digo, es al final, pues le ha provocado esa sensación a mucha gente y está guapo. Así que, ¿qué supone? Para mí un poco eso, una mezcla siempre de orgullo, de qué bien, cómo me alegro, de poder estar yo ahora como portavoz de toda esa historia y de dar tal, y al mismo tiempo decir, pero madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya hemos hecho todo, pero es verdad que el baloncesto te sigue dando nuevas historias y te sigue generando nuevas ilusiones también, hablando de jugadores o de jugadoras, tal. Así que, bueno, pues es un poco la mezcla de sensaciones que es todo el rato, depende en qué momento estés, tienes más unas u otras. Y ya para acabar, ¿qué hace David Sardinero en su tiempo libre? Pues buena pregunta. Mira, a mí me encanta el ciclismo, veo muchísimo ciclismo y monto en bici, mal y poco, pero me gusta montar en bici. Me gusta mucho el cine también, suelo ver bastante y además procuro ir al cine, aunque sea para apagar mi móvil un par de horas. Un rato, ¿verdad? Procuro verlo en físico y poco más. El resto, pues nada, tampoco al final hago ninguna cosa muy excepcional, ni tengo ningún hobby mucho más raro. La música, sí que es verdad que mucha gente a lo mejor en alguna red o tal, pues sí, ando en conciertos, en grupos, te iba a preguntar por tu grupo favorito, por un grupo que te... No, eso no vale. Eso sí que ¿No vale? Grupos hay muchos, no. Grupos depende del mes, sí. Es que, yo qué sé, me encanta la música y me encanta descubrir grupos nuevos y, mira, por decirte uno raro, que sea menos, ahora por ejemplo, joder, que además son amiguetes, ha vuelto a la moda, es un grupo que me gusta mucho y, joder, han hecho un disco nuevo que está muy chulo. Me gusta mucho un grupo que se llama Boom Motion Club, que es un grupo también español muy pequeñito y por eso, por darles un poquito ahí de presencia, yo que sé, cada mes, depende de qué punto esté, de presión sonora, yo que sé, mil grupos que escucho. Y ya te digo, eso sí que lo tengo ahí en cuanto pueda, un concierto, una historia, siempre ando ahí con el calendario intentando cuadrar alguno. Perfecto. Pues ya estamos, David. Espero que hayas pasado un... Joder, siento el timbrazo. Nada, ya haremos ahí un copy-paste, no te preocupes, algo haremos. Pero bueno, esto es la magia también. O sea que... Es que digo, ha sonado y digo, ¿qué hago? ¿Me levanto? Pero digo, es que lo típico que luego ya intento entregar fallido. Nada, no, que está bien, que no pasa nada. Mira, que oye, que así queda también constancia de que esto es que está...
Estamos abiertas, sí. Total. O sea que, igual que un taladro que tengo aquí encima ahora, justo de obra en el piso de arriba. Bueno, O sea, pues son los problemas que hay. no se aguantaba que acabáramos, así que... No te preocupes, pues yo, mira, solo decir, pues eso, que yo recomiendo, ya no esta, pero recomiendo que todo el mundo pues se pase por Gigantes Vaya, sea en el kiosco o que se suscriba, porque al final esto para mí es oro, es una joya tener una revista así y bueno, y que para los amantes del baloncesto, pues yo considero que es algo que tenemos que cuidar entre todos. Y nada, pues ya te digo, darte las gracias otra vez por tu predisposición y por ser un tío así de puta madre. Y nada, y a los demás, pues espero que os haya gustado la cuarta charla de Café y Canastas, y aquí estamos, y nada, que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.